Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Angélica Zapata Gudelo, residente de primer año en Ginecología y Obstetricia de la Universidad Libre. El día de hoy, dando continuidad con el tema de toxidromes en la gestante, junto a mi tutora, la doctora María del Rosario Rojas, toxicóloga clínica de la FUCS, traemos el tema de opioides y sedantes. La doctora nos acompaña vía TIPS. No sé, Doc, si quiera decir algo antes de iniciar. Hola, buenas tardes. Gracias por haberme invitado a esta presentación. La idea es de que al final si llegan a tener alguna duda, con el mayor de los gustos. Y nada, creo que Angélica hizo una muy buena revisión al respecto. Listo. Bueno, para el contenido entonces de esta charla vamos a iniciar con una breve introducción, vamos a ver un poco de esa farmacocinética en la gestante, pasamos a ver unos datos epidemiológicos y ya veremos específicamente los opioides, algo de las generalidades, el diagnóstico y cómo identificar el toxidrome opioide como tal. Vamos a ver luego los hipnóticos sedantes, también unas generalidades, cómo se clasifican, el diagnóstico y cómo identificar ese toxidrome hipnótico sedante. Para finalizar con el manejo del paciente intoxicado, vamos a hacer un enfoque de un manejo inicial y ya posteriormente veremos entonces cómo es el manejo específico para el paciente que ingresa con un toxidrome opioide o un toxidrome hipnótico sedante y culminaremos pues la charla con unas conclusiones. Entonces, para iniciar, recordemos entonces a qué hace referencia un toxidrome. Este viene siendo ese conjunto de signos y síntomas que se van a asociar a esa ingestión o a esa exposición a un tóxico, que por lo general estos se van a caracterizar porque comparten un mismo mecanismo de acción. Acá es importante entonces tener en cuenta que es un tóxico. Esta va a ser cualquier sustancia, ya sea física, biológica o química, que es capaz de provocarme una alteración órgano-funcional o incluso la muerte, y que esto va a depender según la dosis, la vía de exposición y el tiempo de exposición. ¿Por qué es importante reconocer esto? Si conocemos cuál es el toxidrome, entonces con el que ingresa nuestra paciente a urgencias, podemos predecir cuál es el fármaco que ha consumido y asimismo dar un manejo dirigido para esta intoxicación. Ahora bien, en el contexto entonces de una paciente embarazada, el manejo pues nos da, pues tenemos dos pacientes aquí, que es la madre, tanto la madre como el feto, y esto requiere un acto de equilibrio complejo, en donde dar un manejo puede representar beneficios para la madre, pero complicaciones para el feto o viceversa. Esto en el contexto ya de pacientes intoxicadas, pues adquiere un nivel de complejidad aún mucho mayor, y es por ello que vamos a ver que todas las guías de toxicología clínica y los libros se hacen un enfoque en que debemos tratar a la madre de la misma manera como si no estuviera embarazada. Entonces, eso es lo que vamos a ver a lo largo de la charla, ese manejo del paciente adulto como tal, con ciertas especificaciones en la embarazada, pero por lo general esta la tratamos como si no estuviera embarazada. ¿En qué se justifica esto? En que la supervivencia materna me va a conducir a una supervivencia fetal. Entonces ya veíamos en la charla previa todos esos cambios fisiológicos que va a presentar la embarazada normal. Algo importante a tener en cuenta acá es esas implicaciones que va a generar en la paciente, pues en un contexto de intoxicación. Vamos a ver principalmente que esto va a darse desde el punto de vista farmacocinético, en donde vamos a encontrar diferencias en la absorción, en la distribución y en el metabolismo pues de los diferentes tóxicos y fármacos. Entonces, en cuanto a la absorción, vamos a ver que hay en la paciente embarazada va a haber un retardo en la absorción, va a haber un mayor tiempo de exposición a las diferentes sustancias, también son más susceptibles a los tóxicos por vía inhalatoria, al igual que por vía dérmica, tanto tóxicos liposolubles como hidrosolubles. En cuanto a la distribución, la mujer embarazada va a presentar un aumento de la fracción libre de sustancias con alto unión a proteínas, como por ejemplo el diazepam, el fenobarbital. Van a haber un aumento de los depósitos de sustancias lipofílicas, como es el caso, por ejemplo, de la marihuana, en donde su vida media pues va a ser mucho mayor. La placenta acá en la paciente va a actuar como un depósito también de sustancias tóxicas, y en lo que corresponde si van a pasar estos xenobióticos a circulación fetal, se ha demostrado que sí, estos van a pasar por un mecanismo de difusión pasiva a favor de un gradiente a través pues, de esa membrana placental. Y en cuanto al metabolismo, vamos a ver que debido a que se genera una alteración en la actividad enzimática microsomal, esto genera que el eliminamiento pues, de estas sustancias sea mucho más lento, y a nivel renal igual hay un incremento pues, de la reabsorción tubular, entonces esto hace que la probabilidad de nefrotoxicidad sea mucho mayor.
Bueno, entonces en cuanto a ciertos datos de epidemiología, tenemos del Instituto Nacional de Salud el protocolo de vigilancia de salud pública, que en las intoxicaciones agudas por sustancias químicas se considera actualmente todavía un importante número pues a nivel mundial, tanto de casos de morbilidad como de mortalidad. Acá podemos ver sí, datos del 2022, específicamente para Colombia, vemos un reporte de la línea toxicológica nacional del Ministerio de Salud y Protección Social, donde indicaron que recibieron 14.763 llamadas. También se reporta en Estados Unidos el Centro de Control de Envenenamiento que las llamadas que recibieron en este año fueron de 2 millones. Para este mismo año, la OMS reporta una tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes de intoxicaciones no intencionales. Para el caso a nivel pues, mundial, vemos del 1.1, para Estados Unidos del 0.5 y para Colombia del 0.1. Ya en lo que corresponde a Colombia en específico, tenemos los reportes del Civigila, en donde nos dice que del 2020 al 2023 hubo 162.031 casos por intoxicaciones agudas por sustancias químicas, donde el año en el cual más se presentaron estas intoxicaciones fue en el año 2023, con 48.074 casos seguidos, y en el año pues donde menos notificaciones hubo fue en el año 2020 con 33.000 casos. Algo importante aquí a tener en cuenta es que el tipo de sustancia que más se reportó, como podemos ver acá en la tabla, fueron los medicamentos. Un 48% de esas intoxicaciones agudas habían sido por medicamentos, seguido de sustancias psicoactivas y de plaguicidas. Para este mismo 2023 reportan ya una incidencia de intoxicaciones aguda de sustancias químicas por cada 100.000 habitantes de 92.2%, en los cuales lo diferencian en aquellos que fueron asociados a intencionalidad suicida, un 50.4%, y no asociados a intencionalidad suicida, un 41.7%. Bueno, entonces algo importante que tenemos que tener en cuenta es que se considera que para Colombia existe un subregistro de los casos de intoxicaciones, dado que no se realiza el adecuado reporte en el Civigila, principalmente porque los que se hacen se llena la ficha es de intento suicida, entonces tenemos esos casos de asociados a intencionalidad suicida, pero los casos no asociados a intencionalidad suicida a veces quedan en el aire. Bueno, entonces ahora ya para empezar a hablar de cada toxidrome, tenemos que, pues de los dos que traemos acá, tanto el toxidrome opioide como el toxidrome sedante hipnótico van a pertenecer a un grupo grande que son el que vamos a denominar depresores del sistema nervioso central. Estos van a ser un grupo de sustancias diversas, los cuales lo que van a hacer es que me van a enlentecer o a deprimir esa actividad cerebral neuronal, y esto porque su efecto va a ser una disminución del estado de conciencia que puede ir desde una sedación leve a un coma o incluso la muerte, dependiendo de la dosis y la vía pues, del medicamento. Entonces, ¿qué es importante siempre que recordemos acá cuando ingresa un paciente con una intoxicación por un depresor del sistema nervioso central? Evaluar el compromiso neurológico y siempre saber si el paciente tiene o no una adicción, ya que vamos a ver que esto en el contexto del tratamiento va a ser importante más para la administración de antídotos. Verificar ya los signos y síntomas, si hay hipotensión, bradicardia, hipotermia, si hay algún tipo de arritmia, o si hay algún tipo de complicación como la falla ventilatoria o la broncoaspiración. Y siempre tener en cuenta que para estos dos toxidromes que traemos el día de hoy, tenemos unos antídotos específicos que lo que nos van a permitir es no realizar maniobras invasivas en el paciente. Acá queríamos traer una práctica médica que se realizaba anteriormente, que era el denominado coma cocktail, que lo que hacían era en aquellos pacientes que llegaban con depresión del sistema nervioso central, se les administraba al mismo tiempo flumazenil, naloxona y tiamina. Entonces, la importancia radica en que ahora esto ya no se usa, el manejo debe ser dirigido, y por eso lo que les mencionaba al inicio, la importancia de reconocer cuál es el toxidrome que tiene el paciente para ayudarle ese manejo dirigido. Entramos entonces a hablar ya en específico del toxidrome opioide. Vamos a ver unas generalidades. Vemos cómo el opio se repunta incluso ya hasta el siglo IV, donde es extraído de la planta Papaver somnífero, también conocida como adormidera. Inicialmente era usada en el ámbito medicinal, religioso y también recreativo. Es en 1806 donde se aísla ya la morfina, y posteriormente aíslan lo que es la diacetilmorfina, que es la heroína. Esta, irónicamente, pues la sintetizan con el fin de buscar un opioide que fuera más seguro, menos adictivo que la morfina.
Y ya es a partir de 1975 donde ya empiezan a reconocer lo que son los péptidos opioides endógenos como la encefalina, la beta-endorfina y la dinorfina. Importante acá, los beneficios medicinales de los opioides pues son innegables, pero siempre tenemos que tener en cuenta al momento de recetarlos cuáles consecuencias pueden representar tanto para el paciente como para la sociedad. Entonces, estos opioides van a ser agentes que van a unirse específicamente pues, a un receptor opioide, ya sean de origen vegetal, animal, sintéticos o sean los mismos péptidos endógenos. Acá tenemos entonces los opiáceos, estos son su clase de fármacos que son derivados directamente de esta planta adormidera, como ya veíamos adelante. De esta se pueden extraer más de 20 opioides naturales, pero los que más tenemos como en cuenta son la morfina, la codeína y la tebaína como los más conocidos. Cuando la morfina sufre una alteración estructural, nos da lugar a lo que son los opiáceos semisintéticos, entre los que vamos a reconocer principalmente la hidromorfona, la oxicodona y la heroína o diacetilmorfina. Y ya tenemos de tercero los opiáceos sintéticos. Estos son creados pues artificialmente y tenían como fin simular, digamos, las características de los opiáceos naturales. Entonces tenemos la metadona, el fentanil, el propoxifeno, la meperidina y el tramadol. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá y que no podemos olvidar? Es que la meperidina y el tramadol, a pesar de que son opiáceos, ellos van a tener un cuadro típico y entonces no me van a generar un toxidromio opioide, sino un toxidromio serotoninérgico, que era el que revisábamos en la anterior charla. ¿Listo? ¿Cuál va a ser entonces el mecanismo de acción de los opioides? Ellos lo que hacen es que interactúan con esos receptores opioides para inhibirme ya lo que son las fibras dolorosas y modular pues diferentes efectos clínicos. Entonces vamos a ver que los receptores opioides se van a clasificar según la ubicación en el organismo, según la afinidad de uno con los diversos agentes opioides, ya sean tanto endógenos como exógenos, y al mismo tiempo los fármacos opioides se me van a clasificar según la preferencia del receptor y las características farmacológicas. Y es por eso que vemos según esta tanta multiplicidad, digamos, de características, tanto por parte de los receptores como por parte de los mismos fármacos opioides, que la mayoría de ellos me va a producir unos efectos que son una pues, amplia gama de efectos clínicos. ¿Listo? Pero, ¿qué vamos a tener siempre en cuenta cuando nos hablen de un toxidromio opioide? De todos esos efectos clínicos que nos producen, tener en cuenta que el principal, el que más prevalece y por el cual debemos reconocerlo es una depresión respiratoria. Entonces, acá en esta tabla podemos observar las diferentes interacciones que tienen los opioides con los receptores. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos los receptores mu, kappa y delta. Los mu se subclasifican en 1 y 2, los kappa en 1, 2 y 3, y los delta, pues sí están solos. Los mu1 pues me generan analgesia supraespinal, pueden generar euforia, sedación. Los mu2 son los que se han caracterizado por ser los que más me generan ese toxidromio opioide, ya que me generan depresión respiratoria, dependencia, dismotilidad gastrointestinal, miosis, bradicardia. Los kappa ya me generan más que todo la analgesia, pueden generarme miosis, disforia. Y los delta, analgesia tanto supraespinal como espinal. Y en esta tabla que vemos acá a la izquierda, podemos observar todos los agonistas de opioides y los antagonistas y cómo actúan en más de un solo receptor. ¿Cuáles van a ser entonces las manifestaciones clínicas que va a tener nuestro paciente con una intoxicación por opioides? Tenemos que tener en cuenta que en dosis suficientes todos los agentes que son agonistas de opioides me pueden generar un toxidromio opioide, en donde se va a caracterizar porque todas las constantes vitales van a estar disminuidas y lo que predomina, como ya les mencionaba, es la depresión respiratoria. Entonces, el paciente puede tener un nivel de conciencia alterado, está bradicárdico, la saturación va a estar disminuida, a la auscultación lo podemos encontrar normal, pero también puede haber edema pulmonar, va a haber hipotensión, la frecuencia cardíaca va a estar disminuida, se pueden presentar también arritmias en los casos pues, de intoxicación grave. Las pupilas, esto también es un punto importante que nos va a ayudar también a diferenciarlo ahorita que veamos con los sedantes hipnóticos, estas están mióticas, se ven puntiformes y no son reactivas a la luz. El peristaltismo también es algo importante tener en cuenta, los ruidos están abolidos y la piel sí la vamos a encontrar normal. En cuanto a la gestante, digamos acá sí se dan unos puntos, digamos, a tener en cuenta. Los opioides pueden atravesar y alcanzar pues lo que es la circulación fetal. El feto siempre va a estar expuesto pues a estos metabolitos opioides y pues vamos a tener todos los efectos que ellos me generan. Entre los más mencionados principalmente viene siendo por el consumo de heroína, donde se puede presentar una restricción del crecimiento intrauterino,
Se ha demostrado también reducciones en el número de células en muchos de los órganos, principalmente a nivel de cerebro, y van a haber anomalías congénitas, principalmente a nivel cardiovascular, va a haber espina bífida, pie equinovaro e hendiduras orofaciales. Y en cuanto al parto, el consumo de heroína en particular, se menciona que aumenta la posibilidad de parto pretérmino y mayor frecuencia de ruptura prematura de membranas. El diagnóstico es clínico, siempre en el contexto de un toxigrome, realmente lo que importa son los signos y síntomas y la historia clínica del paciente. Entonces, la importancia de identificar el toxigrome, ya lo que corresponde a pruebas de laboratorio, digamos que en este entorno agudo no son necesarios. Esto ya sería, digamos, más en el caso de una intoxicación, pues de un consumo crónico, un síndrome de abstinencia, pero en el caso de toxigrome acá traemos entonces esta imagen que lo que hace es que nos resume básicamente el toxidromio opioide. Debemos, como vamos a ver ahorita en el manejo, siempre ver ese ABCD que nos va a permitir identificar los síntomas. Entonces vamos a predominar esa depresión respiratoria, una saturación baja, frecuencia respiratoria baja, una hipotensión, acá, bueno, acá podemos ver las pupilas, se ven puntiformes y puede o no, pues normalmente el paciente va a tener una depresión del sistema nervioso central, pero esto va a ser más predominante en los hipnóticos sedantes, como lo vamos a ver ahora más adelante. La piel sí la podemos encontrar normal o en algunos casos puede estar fría. Y se puede complicar, pacientes llegar en depresión pues, respiratoria, edema pulmonar, broncoaspiración, que hayan las arritmias ventriculares, como les mencionaba anteriormente, y el tratamiento pues ya lo vamos a ver al final, ¿listo? Entonces ya vamos a ver estos toxidromes sedantes. Estos, vamos a ver que son una amplia gama pues de medicamentos que cumplen esta función sedante hipnótico y lo que me hacen es que me van a deprimir ese sistema nervioso central porque tienen un efecto de ansiolisis, sedación y sueño. Entre ellos tenemos principalmente las benzodiazepinas, como el diazepam, el alprazolam, el lorazepam, el midazolam, los barbitúricos, como el fenobarbital, el tiopental, los Z hipnóticos o medicamentos Z, también conocidos como la zopiclona, el solpidem, y acá también tenemos incluido lo que es el etanol. ¿Por qué se van a caracterizar entonces estos antihipnóticos? Todos porque me van a generar entonces una depresión del estado de conciencia. Entonces es la diferencia. Ya veíamos opioides, depresión respiratoria, antihipnóticos, depresión del estado de conciencia. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? Vamos a ver que a pesar de que todos son diferentes, todos llegan a un mismo fin y es potenciar la acción de GABA. Ya sabemos que GABA es ese neurotransmisor inhibitorio. Acá tenemos una imagen que nos esquematiza principalmente, digamos, ese mecanismo de acción de los benzodiazepinas, pero finalmente el mismo mecanismo de acción lo cumplen todos estos sedantes hipnóticos. Entonces podemos saber acá en esta imagen la terminación nerviosa GABAérgica en la parte superior, en el medio y ya en la parte inferior tenemos pues la membrana postsináptica. Acá estaría un estado de reposo, entonces vemos como GABA todavía pues no ha salido a ese espacio sináptico. Ya acá, cuando se ocurre una liberación de GABA, el GABA se une acá a los receptores y esto genera que se abran los canales de cloro. El cloro tiene una carga negativa, entonces al tener una carga negativa, ingresar a esa membrana postsináptica, lo que me va a generar es una hiperpolarización de esa membrana postsináptica. Entonces, ¿qué va a pasar acá en el contexto donde se tiene un sedante hipnótico? Es lo que hace es que incrementa esa acción de los receptores GABA y hace que esos canales de cloro se aumenten aún más, entonces el ingreso de cloro es mayor, entonces la hiperpolarización va a ser mucho mayor y eso pues genera que sea reflectaria a una despolarización excitatoria y definitivamente el paciente genera una neurotransmisión inhibitoria. Entonces ya hablar específicamente de algunas características de cada uno, tenemos por ejemplo las benzodiazepinas, estas son las más utilizadas actualmente a nivel mundial, dado que se consideran seguras, eficaces y de bajo costo. Tenemos actualmente más de 10 benzodiazepinas, todas con un perfil farmacocinético diferente y se ha demostrado que dado su, digamos, perfil de seguridad, la muerte realmente por una sobredosis pura por benzodiazepinas es rara. Se usa como ansiolítico, sedante, hipnótico, anticonvulsivante y relajante muscular.
Los barbitúricos, por su parte, estos fueron introducidos primero hacia el siglo XX. Ellos sí representaron mayor frecuencia de uso ilícito, sobredosis y toxicidad, entonces se consideran mucho más peligrosos, con mayor riesgo de morbilidad y mortalidad entre todo el grupo pues, de los hipnóticos sedantes. Es por eso que se usa actualmente más las benzodiazepinas. Su uso, digamos, actual en la práctica clínica está limitado como anticonvulsivante, como el fenobarbital, y como anestésico, como el tiopental. Y los zeta hipnóticos, estos, digamos que se crearon pensando en tener unos sedantes hipnóticos con un mejor perfil de seguridad y menor riesgo de dependencia que las benzodiazepinas. Sin embargo, se ha demostrado que estos tampoco están exentos de riesgos y efectos secundarios. Su uso es principalmente en pacientes con trastornos del sueño, en insomnio, porque ellos se van a caracterizar porque, a pesar de que el mecanismo de acción es el mismo, sí tienen una selectividad por la subunidad A1 de ese receptor GABA, entonces ellos tienen un efecto más hipnótico, no tienen tanto efecto pues a nivel ansiolítico o anticonvulsivo. Y finalmente, el etanol, este es uno de los xenobióticos pues, más utilizados como forma de abuso en todo el mundo. El contenido de etanol lo vamos a encontrar en forma de porcentaje a nivel de las bebidas alcohólicas. Este tiene una absorción gastrointestinal y un metabolismo hepático. Y se va a caracterizar porque aparte de tener ese mecanismo de acción de todos los hipnóticos sedantes, ellos también inhiben NMDA, entonces hacen que no se produzca pues esa excitación por parte del glutamato. ¿Cuáles van a ser entonces las manifestaciones clínicas que vamos a identificar en el paciente con toxidrome sedante hipnótico? Va a predominar entonces esa depresión del nivel de conciencia. El paciente puede estar con la frecuencia respiratoria disminuida o la saturación disminuida, pero a veces lo vamos a encontrar normal, es más bien que está muy dormido. En cuanto a la presión, la frecuencia cardíaca, por lo general va a estar normal. Las pupilas pueden estar mióticas o normales, pero lo importante acá es que acá sí son reactivas a la luz, a diferencia de los opioides. El peristaltismo está disminuido, más no abolido, y la piel la podemos encontrar fría o normal. Y el diagnóstico igual. Signos y síntomas, tener en cuenta la historia clínica, identificar el toxidrome, tampoco digamos que tiene relevancia los laboratorios en pues, un momento agudo. Y traemos el mismo cuadrito entonces que nos muestra el ABCDE. Vemos entonces que puede haber depresión respiratoria, pero no es algo que prevalezca acá porque incluso puede estar normal. Lo mismo, la frecuencia cardíaca y la presión podrían estar deprimidos, pero la mayoría de veces puede estar normal, y acá sí vemos que predomina entonces esa depresión del estado mental, y las pupilas pueden estar normales o mióticas, reactivas, la piel normal o fría. Y las complicaciones, vemos que aquí sí es más raro que se vaya a producir una arritmia como complicación, como en comparación con los opioides, igual que la depresión respiratoria, es menos común. Entonces ya vamos a ver el manejo como tal de estos toxidromes. Digamos que tenemos una premisa para el tratamiento y es que debemos tratar al paciente y no al veneno. Entonces, por eso la importancia de reconocer cuáles son esos signos y síntomas. Entonces, la guía nos da unos pasos. El paso 1, que es el A, B, C, D, E, el A, en donde tengo que ver esa vía aérea, entonces estabilización pues de la vía aérea o posicionamiento, ver si voy a requerir de intubación orotraqueal o de otros dispositivos como cánula de Guedel o dispositivo laríngeo. Ya la B es de respiración, esta ya tenemos que ver cómo es esa oxigenación y esa ventilación de nuestro paciente, cómo está saturando, si va a requerir oxígeno suplementario o si por el contrario va a requerir también pues una vía aérea definitiva. La C es de circulación, acá entonces nos vamos a fijar en esa circulación y perfusión, y aquí se resalta también la importancia de realizar pues un electrocardiograma por las posibles complicaciones como las arritmias. La D ya es de déficit neurológico, entonces valorar ese estado neurológico del paciente. Aquí nunca se nos puede olvidar la toma de una glucometría, porque a veces puede ser que haya una hipoglicemia y por eso el mismo déficit neurológico. Y acá en esta misma D se destaca, pues, digamos, lo que es la descontaminación, pero digamos, para este caso de tanto opioides como sedantes, prevalecería entonces la disposición de antídotos. La E ya hace referencia entonces a la exposición.
La exposición puede ser oral, inyectable, térmica, a nivel de mucosas o inhalada. Entonces, en el caso de opioides y sedantes, por lo general va a prevalecer oral, inyectable, inhalada. Mientras estamos haciendo ese A, B, C, D, es importante el valorar la escena. Entonces, quien haya traído la paciente al servicio de urgencia, ya sea la ambulancia, el de la el APH, un familiar, preguntarle cómo encontró la paciente. Entonces, si la encontró alrededor, ella tenía tabletas, tenía jeringas, tenía botellas de alcohol, si la paciente la encontraba en la calle, si la encontraba en la casa, si tiene signos de venopunción, todo esto, digamos, es importante para el manejo. El paso 2 ya es identificar el toxidrome. Entonces, según esos signos y síntomas, yo qué toxidrome pues ya identifico en este paciente. El paso 3 es la evaluación de riesgos. Entonces, acá vamos a hacer ya unas preguntas ya más, digamos, a profundidad. ¿Qué consumió? ¿Cuánto consumió? ¿Cuándo consumió? ¿Cómo ingirió el medicamento? ¿Por qué lo ingirió? Si toma otros medicamentos aparte de eso, si es la primera vez, si es en el contexto de un chemsex, que es el consumo de drogas psicoactivas en el contexto sexual, si es por sumisión, donde ya estaría en un contexto más delitivo, y con ello definir si ese consumo fue voluntario o involuntario. El paso 4 ya nos habla entonces de la descontaminación. La descontaminación, acá vamos a ver en qué consiste. Entonces, eso lo que busca es disminuir o retrasar el proceso de absorción del tóxico ingerido. Entonces, en los casos de que haya sido vía cutánea o ocular, se recomienda que haya un enjuague riguroso. Digamos que para este caso no, pues no aplicaría para los opioides y sedantes, pero si es gastrointestinal, ¿qué nos dice las guías? Mencionan lavado gástrico, administración de carbón activado, irrigación intestinal completa. Entonces, ¿qué tenemos frente a esto? Realmente el lavado gástrico se considera actualmente una medida en desuso. Se ha demostrado que incluso si se administra, se realiza pues rápidamente dentro de los primeros 15 minutos, la recuperación media máxima es del 30%, a los 20 minutos del 29%, 20 minutos sí, del 29%, a los 30 minutos del 26%, y a la hora y después del 8.6 al 13%. Entonces, realmente la recuperación media aquí es bastante baja. En cuanto a la administración de carbón activado, vamos a ver que esta va a primar sobre ese lavado gástrico siempre y cuando lo administremos pues dentro de la primera hora. Entonces, si estamos pensando en una medida de descontaminación, pues realmente aquí para el toxidromio opioide sedante, digamos que sería mucho mejor pensar en carbón activado que en lavado gástrico. ¿Y qué es importante tener en cuenta? Nunca debo realizar lavado gástrico con carbón activado a la vez. Esto me aumenta el riesgo de broncoaspiración. Y también pues vamos a ver que van a haber unas contraindicaciones pues específicas. Entonces, el carbón activado lo que hace es que actúa como un agente aglutinante para impedir entonces la absorción del tóxico, y se debe dar primero máximo hasta la primera hora después de ingerido el tóxico, y la dosis es de 1 gramo por kilogramo. Solamente lo voy a dar en aquellos pacientes que tengan un nivel de conciencia normal y que no tengan depresión respiratoria. Entonces, realmente, tanto para opioides como para sedantes, lo pensaría, porque ya veíamos en opioides, pues va a haber una depresión respiratoria, y en sedantes una depresión neurológica. ¿Cuáles son los efectos adversos? Pues una broncoaspiración con una posterior neumonitis química, vómitos, náuseas. Entonces acá, toda la doctora quisimos traer esta imagen para considerar si vamos a considerar o no la descontaminación gastrointestinal, teniendo en cuenta, digamos, que era una de las dudas que surgía previamente, y es a qué paciente yo le voy a realizar ese lavado o esa descontaminación gastrointestinal. Para ello tengo que hacerme muchas preguntas, en donde si lo voy a hacer, los beneficios deben ser mayores que los riesgos. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la sustancia ingerida, siempre preguntarme cuál fue la sustancia que ingirió, cuál fue la dosis, cuánto lleva desde que ingirió la sustancia, a ver si va a servir o no ese lavado gastrointestinal, cuáles son los signos y síntomas que está presentando nuestro paciente y las características pues propias del paciente. De ahí vamos a ver los beneficios. Entonces, es útil yo administrarle carbón activado o un lavado gástrico al paciente que, digamos, está o son malos riesgos porque está con alteración del estado de conciencia y con depresión respiratoria, y realmente ya vimos que lo que se pierde del tóxico es mínimo. El propósito de esa descontaminación, los síntomas y síntomas, y lo mismo, los riesgos. Entonces, ver si está alguna de las contraindicaciones, pues que ya
mencionábamos anteriormente. Entonces, algo que debe quedar claro en el caso de descontaminación es que nunca debe realizarse de forma rutinaria y que cuando decidamos realizarlo, pues esto debe estar justificado. Frente a esto, entonces la conclusión es que el antídoto siempre va a primar por encima de la descontaminación y más para el caso de los dos toxidromes que traemos el día de hoy, que es el opioide sedante. Para ambos tenemos un antídoto específico y como les mencionaba al principio, si tenemos un antídoto evitamos maniobras invasivas en el paciente como no son las maniobras de descontaminación. Entonces, ese es el paso 4, pero para este caso digamos que vendría siendo uno de los primeros pasos, la disposición de antídotos. Para el toxidrome opioide tenemos la naloxona. El mecanismo de acción es que va a actuar como un antagonista competitivo de los receptores opioides. Solamente la vamos a usar entonces en aquellos pacientes que tienen una intoxicación por opioide y que tienen una depresión respiratoria. ¿A qué dosis? La dosis inicial, 0,4 miligramos, se puede administrar ya sea endovenosa o intramuscular y la vamos a administrar cada 2 minutos hasta que el paciente resuelva la depresión respiratoria o hasta un máximo de 10 miligramos. Acá hay que tener en cuenta y es esos pacientes que tienen dependencia a estos fármacos y por eso lo hacíamos en las preguntas iniciales, si el paciente tiene o no una adicción y es que el riesgo de que haga un síndrome de abstinencia es bastante alto, entonces en estos pacientes con dependencia la dosis va a ser menor. Tenemos que diluir esos 0,4 miligramos en 10 cc de solución salina para que nos dé una solución de 0,04 miligramos ml, entonces la administraríamos cada 2 minutos sangre. ¿Qué nos dice en específico la guía sobre la naloxona en la paciente gestante? Digamos que la indicación es la misma. Si la paciente está con depresión respiratoria, administrar la naloxona, ya que son más los beneficios que los riesgos. Esto evitaría el sufrimiento fetal y la toxia. En caso de dependencia, sí lo que dice es observar y tratar los signos de abstinencia para proteger al feto. Ya para el toxidrome entonces sedante tenemos el flumazenil. El mecanismo de acción de este es un antagonista competitivo, entonces benzodiazepínico del receptor GABA-A. Entonces, ¿cuándo lo vamos a usar? En caso solo de depresión neurológica por benzodiazepinas, también se ha demostrado que su uso en Z hipnóticos a una dosis de 0,2 miligramos endovenoso. Y este sí, si no hay respuesta, este vamos a ir aumentando esa dosis a 0,1. Entonces, cada uno a 2 minutos. Entonces, 0,2, luego 0,3, luego 0,4, hasta que el paciente resuelva esa depresión neurológica o hasta un máximo de 3 miligramos. Y lo mismo, si nuestro paciente tiene una dependencia, la dosis debe ser menor. Entonces, vamos a diluir ese 0,2 en 10 cc de salina para que nos dé una administración de un cc 0,02 miligramos. Entre los riesgos que tenemos que tener en cuenta acá para el flumazenil es que ellos pueden desencadenarme convulsiones en pacientes que, principalmente en aquellos que tienen historia ya previa de epilepsia o en aquellos que tienen un aumento de la presión intracraniana, ingestión pues concomitante con otras sustancias como antidepresivos tricíclicos, cocaína o que tienen un síndrome de abstinencia. Entonces, siempre tenerlo en cuenta pues al momento de administrar. ¿Listo? Entonces, ya para concluir, algo a tener en cuenta es que el embarazo aumenta la absorción, la distribución y el metabolismo de todos estos xenobióticos. Sin embargo, a pesar de que reconocemos todas esas diferencias, no encontramos que hasta el momento haya una guía donde el manejo en la paciente embarazada sea diferente. La paciente embarazada con intoxicación se trata de la misma manera como si no estuviera embarazada, con la justificación entonces de que una mejor supervivencia materna me llevará a una mejor supervivencia fetal. Eh, el toxidrome opioide me va a producir depresión respiratoria, mientras que el toxidrome hipnótico sedante me produce depresión neurológica. Se debe siempre identificar entonces ese toxidrome porque eso me va a permitir identificar cuál fue el fármaco que ingirió la paciente, así yo dar el manejo. En el toxidrome opioide, las pupilas están mióticas, puntiformes, no reactivas, mientras que en el toxidrome sedante, estas sí son reactivas, pueden estar mióticas o normales. En el toxidrome opioide, los ríos gastrointestinales están abolidos, mientras que en el sedante están disminuidos. El antídoto siempre primas por encima de maniobras de descontaminación y el riesgo de teratogenicidad por el uso de antídotos en la paciente, pues realmente es bajo, como les mencionaba, prima más el beneficio pues que el riesgo por el mismo toxidrome. Muchas gracias.
Doc, no sé si quiere agregar algo más. No, pues primero me parece que quedó súper claro lo que habíamos hablado en la revisión. Creo que lo lograste entender muy bien y me parece que lo llevaste muy bien a lo largo de la presentación. Así como, o sea, que primero para ti, felicitaciones. Y Gracias. segundo, como a manera de resumen, entonces lo que yo te explicaba y me parece a mí que es como una forma fácil de enfocarlo es, cuando hablamos de toxidromes, tratemos de dividirlos como en dos. Entonces, en dos grandes grupos, en los estimulantes y en los depresores. En los estimulantes, pues vamos a tener todo lo que es la parte serotoninérgica, la parte simpático-mimética y la parte anticolinérgica. Y en la parte de los depresores vamos a tener entonces lo que es la parte de los sedanhipnóticos, los opioides y los colinérgicos. ¿Listo? Entonces eso nos va a permitir de entrada como hacer una gran diferencia. ¿Para qué? Esa paciente que nos llega deprimida, con alteración del estado de conciencia, con dificultad respiratoria, inmediatamente la vamos a poder clasificar como que está en un toxidrome depresor. Ahí vamos a buscar las diferencias. Entonces hacemos siempre el examen cefalocaudal. Entonces vamos a empezar como cómo está el estado de alerta, el ABCD, lo que habíamos mencionado, cómo está la parte de las pupilas y buscamos las diferencias que tú muy bien mencionaste, de si las pupilas están reactivas o no reactivas. Miramos si hay depresión respiratoria o no, cómo están los ruidos intestinales para saber si están disminuidos o abolidos. Tener en cuenta que estos toxidromes tienen antídoto específico, de ahí la importancia de que le demos prioridad al antídoto. Y siempre preguntarnos, como tú muy bien hiciste referencia, si tiene antecedente de dependencia o no, por el riesgo que tienen de hacer síndrome de abstinencia. En el caso de la naloxona, la indicación es muy clara. Un paciente con antecedente de uso de opioides, sea de uso recreacional o de uso farmacológico por temas de analgesia, que presente depresión respiratoria y depresión neurológica, indicado naloxona. Principal efecto adverso, el edema pulmonar, de ahí que se requiere hacer una placa de control. Y en la parte del sedante hipnótico, el requerimiento del uso del flumazenil única y exclusivamente cuando es un toxidrome puro. Es decir, estamos seguros que solo fue por benzodiazepinas o solo fue por medicamentos Z. Porque cuando están mezclados, digamos, con algunos antidepresivos, con algunos antipsicóticos, esto o con incluso con alcohol, esto nos va a aumentar el riesgo de convulsiones, por lo que se ha disminuido el umbral convulsivo. Y tener en cuenta que ahorita también te lo mencioné en la revisión, todo lo que es el tema de intoxicaciones delictivas, es decir, con el fin de violación, con el fin de robar y demás, están utilizando más que todo lo que son benzodiazepinas. Entonces, tenerlo en cuenta a la hora de que es el abordaje en el servicio de urgencias. Yo creo que es como el resumen, pero me parece que lo explicaste muy bien. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Preguntas? Doctor Milton, acá hay una pregunta. Los pacientes cuando tienen dependencia y se les deja se diluye la naloxona, además de la naloxona se debe administrar algún otro medicamento adicional en el caso de que haga rebotes o solo la naloxona diluida. Pues para el toxidrome, o sea, revertir el toxidrome es solo la naloxona diluida, digamos ya el manejo de la abstinencia sí sería pues aparte. Ya el manejo de la abstinencia lo manejas Ajá. con las benzodiazepinas, ¿listo? Pero efectivamente de ahí la importancia de saber si se tiene o no el antecedente de dependencia. Si no lo tienen, ustedes inician de una con 0,4, pero si la tienen, pues ya sabemos que lo llevan a 10, ¿listo? Porque yo le hago esta recomendación, porque si la paciente usualmente viene consumiendo opioides, le ponen dosis de 0,4, sale de su depresión, pues porque obviamente revirtió, pero empiezan un síndrome de abstinencia franco, pues van a tener que volver a hacer a la paciente colocándole benzodiazepinas. Entonces, digamos que lo estamos pasando de un toxidrome opioide a un sedante hipnótico, ¿sí? Entonces, la idea, y por eso tampoco dejamos goteo, que esa es otra de las razones por las cuales luego no dejamos infusión de mantenimiento, sino que solamente se revierte y luego se continúa con manejo sintomático. Doctor Milton, Hola, ¿qué más, Carla? Buenas tardes a todos. Bueno, primero darle las gracias a la profesora María que nos ha hecho la tutoría para este
para este toxidromo estamos en ese ciclo tan importante, que es un tema que no habíamos tratado y pues agradeciéndole mucho a la doctora Rojas, que la tenemos pues aquí cerca en Imbanaco, pero hoy la tenemos como profesora de nuestro posgrado en esta tutoría. Mil gracias, doctora María Rojas, por este acompañamiento. Yo tenía una pregunta, digamos que es como lo que uno se enfrenta a veces en urgencias cuando lo llaman y siempre que hay una embarazada, pues independientemente por lo que llegue, llaman al ginecólogo. Y son los eventos en los cuales generalmente el paciente llega, pero llega inconsciente y no hay datos adicionales de esa paciente, que generalmente es a lo que uno se expone. Y digamos, concluyendo el análisis clínico y el examen físico de esa paciente, consideramos que es un toxidromo depresor. Como usted decía, antes nosotros utilizábamos, era como lo uno o lo otro para ver cuál de todos era, si era por benzodiazepinas o era por opiáceos, pero pues obviamente la recomendación es que eso no se haga hoy. Sin embargo, en esos momentos donde no tenemos como la claridad de qué fue lo que la paciente ingirió, cuál debería ser como los pasos iniciales o por cuál de los antídotos comenzar para revertir, digamos, esos efectos en esos casos que no tenemos, digamos, como claridad de cómo fue el consumo o simplemente encontraron a la paciente en la casa o lo que nos pasa generalmente a día con estos pacientes. Y listo. Ahí lo primero, entonces, como yo mencionaba al principio, es bueno, está con alteración del estado de conciencia, es decir, está deprimida, ya de una enfocarlo que puede ser medicamentos opioides o benzodiazepinas, o incluso algunos antidepresivos que puedan generar somnolencia o antihistamínicos. O sea, es que la gama es muy amplia. ¿Qué vamos a hacer nosotros inmediatamente? Lo primero que ustedes tienen que hacer ahí es la parte de la hidratación. Se los digo porque una gran mayoría de los pacientes solo con hidratación con lactato Ringer mejora. Y saber de que en los casos de intoxicaciones el Glasgow puede disminuir incluso hasta 8, ¿listo? Sin que sea una indicación de intubación. Obviamente, pues eso depende de cómo la estén evaluando ustedes en el momento. Pero les llega, entonces ahí inmediatamente vamos a buscar los signos característicos. Entonces vamos a ver inmediatamente pupilas. Listo, ¿la pupila es reactiva o no es reactiva? Es la primera pregunta que yo me hago. Ah, listo. Está miótica, pero es reactiva. De una voy empezando a descartar que sean opioides. ¿Listo? Bueno, lo siguiente que yo sé que me hace una gran diferencia, depresión respiratoria. Voy a ver si el paciente o la paciente en este caso está bradypnéico, si está desaturada o no. Ah, está bradypnéica, está desaturada, probablemente sea un opioide. ¿Listo? Pero voy a confirmar finalmente con los ruidos intestinales. ¿Cómo? ¿Están disminuidos? ¿Listo? Entonces pensamos en un sedante hipnótico. Ah, están abolidos, pensamos en un opioide. ¿Ok? Y lo otro es que ante la duda de cuál antídoto utilizar, si van a elegir entre los dos, obviamente es mucha mejor opción la naloxona por el riesgo que tiene el flumazenil de generar convulsión. ¿Listo? Entonces, si tienen que definir qué antídoto van a iniciar y ven que está en algo depresivo, pues con un efecto depresor y con alteración de la respiración, entonces iniciamos con la naloxona. ¿Vale? Flumazenil. Si estamos inseguros, no está indicado por el riesgo de convulsión. Y de ahí nos vamos a apoyar, idealmente, si es posible, antes de ponerle medicación, la muestra de orina para nosotros mandar a testear eso, porque el problema es que si le toman el test de drogas de abuso después de que le han puesto medicamentos, pues obviamente nos vamos a sesgar. Entonces, en la medida de lo posible, si se logra tomar una muestra previo a la administración de medicamentos, si no, pues no. Y la parte de manejo ya sintomático y de soporte según lo que nos vaya mostrando la paciente. Incluso en muchos casos, a veces solo con soporte ventilatorio e hidratación la paciente resuelve. No sé si ahí queda claro, Doc. Doctor Milton, que parece que se le fue como la... Dice en espera. Sí, ahí estoy leyendo que dice en espera. Ajá.
Quedó claro igual acá, doctora. ¿Alguien más tiene una pregunta, doctor Ángel? No, ninguna. Todo muy claro. Muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, entonces ya acá en el auditorio tampoco hay más preguntas. Doctora, muchas gracias por la tutoría. Claro que sí, Angélica, con mucho gusto. Y nada, nos estaremos viendo entonces en próximas ocasiones. Vale, muchas gracias. Vale, hasta luego, que estén bien.